64 en el calendario hebreo. Así que vamos a hacer un recuento de la parashá y después vamos a aplicar la enseñanza que deja para nuestros días. La parashá nació voy a puntualizar dos temas centrales. Tiene más temas, pero quiero puntualizar dos. Ruach Kiné y el Nazir. Ruach Kiné es el celo que el hombre podía tener sobre su mujer. Ruach Kiné es, Ruach es viento y espíritu, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el hombre le decía a su mujer que no esté, el esposo le decía a su mujer que no esté con otro hombre, que yo no sé cuánto, ella no le hacía caso, y entonces la denunciaba. ¿A dónde la denunciaba? La denunciaba al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba agua del kior, del agua donde se lavaban las manos de los sacerdotes antes de hacer los sacrificios, escribía la sentencia sobre la mujer, con 2 veces la palabra Menemet y el nombre divino. Sumergía en el agua y la mujer tenía que tomar el agua. Entonces, si se le hinchaba el vientre y el muslo, quiere decir que la mujer había cometido un error. Y si no, la mujer iba a tener descendencia. Pru Urbu. Es decir, Pru Urbu es multiplicarse. En aquellas épocas, la mujer se consideraba que cumplía servicio a Dios teniendo hijos. Por eso tenía muchos hijos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el hombre tenía el derecho de exigir a la mujer si se ponía celoso? ¿Y por qué la mujer no lo tenía respecto al hombre? Bueno, se estableció posteriormente cómo aplicar esto, porque este es el teórico, es lo que Dios dice, pero ¿cómo lo aplicas? Bueno, el hombre tenía que demostrar que él era un hombre justo. Como eso desapareció, directamente esta misma no se aplicó más. O sea, la infidelidad proviene de tiempos antiguos. Pero bueno, había una especie de protección, y esto podemos verlo también como una especie de protección a la mujer. O sea que el hombre tenía que demostrar que su posición era la correcta. Y si la mujer había sido infiel, era castigada. Pero si no, el hombre tenía que reconocer que se había equivocado. Bien, ese es un punto. El punto que quiero desarrollar es el segundo, que es el nazir. Todo hombre o mujer que haga un voto, un compromiso para Dios, para con Dios, tenía que no consumir el producto de la uva, vino o comer uva, lo mismo, no impurificarse con cadáveres y dejarse crecer el pelo. Bueno, ¿durante cuánto tiempo? El máximo que se permitía de 30 días. ¿Y qué hacía durante todo ese tiempo el hombre o la mujer? Su vida diaria. No es que se iba solo a una cueva o debajo de un árbol y se quedaba ahí sentado. No. Tenía que hacer su vida diaria. Simplemente que aprovechaba ese compromiso para hacer introspección, apartarse de los placeres del cuerpo y dedicar exclusivamente su atención
al alma. Es una forma de separarse del ascetismo. En el ascetismo no se come, no se duerme, se castiga el cuerpo, etcétera, se castiga el cuerpo porque se plantea que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Esto no es el nazir. Eso no es un voto. Es muy probable que los ascetas en realidad manifiesten sus problemas psicológicos de esa manera. Entonces se autoinfligen dolor, invocando que el dolor los va a llevar a una mayor cercanía a Dios. La cuestión es que hay un punto en que el dolor se vuelve placer. Entonces, es la búsqueda de placer a través del dolor. Pero, como las religiones tienen que ver con el control de las personas, entonces, cuanto más te controlo, más te domino. En fin, bueno, terminado el periodo del nazir, tenía que cortarse el pelo y ofrecer ciertos sacrificios. Bueno. El nazir más conocido fue traducido en español Sansón, en hebreo Shimshon. Shimshon significa sol. Cuando él nace, esto lo dije ayer para Shabbat, cuando él nace, un enviado de Dios, un ángel, habla con la que iba a ser su madre y le dice a su madre que va a quedar embarazada y que ella no tiene que comer cosas impuras y no tiene que tomar vino porque su hijo va a ser un nazir y va a servir al pueblo, a Dios y al pueblo de Israel. Bueno, después de varios años de confrontación con los filisteos, Sansón le cuenta a Dalila es en español, en hebreos Dal, la que empobrece. Le contó cuál era el secreto de su fuerza. Si era así, entonces si le cortaban el pelo perdía su fuerza. Bueno, conocen la historia. Le cortaban el pelo, perdió su fuerza. Y después los palestinos que no tenían ni idea de lo que era un nazí, lo encadenaron, le cortaron los ojos, qué sé yo. El pelo le volvió a crecer a Sansón. Entonces recuperó la fuerza. Hizo una tefilá, le dijo a Dios, dame fuerza una vez más y yo te voy a volver a servir. Bueno, conocen la historia, Dios le dio fuerza y murió él y los que estaban con él de los filisteos, de Palestina. Bueno, bien. ¿Por qué estamos hoy acá, sábado? Porque es el día de descanso que el Señor dijo. Bueno, esa es la canción de la religión occidental. La Torah es muy clara. Shabbat es el día de descanso. El día de descanso para que el alma se ocupe de la relación directa con Dios durante un día, porque los otros 6 días hay que ir a trabajar para sostenerse en este mundo. Sostenerse económicamente en este mundo. Y sin dinero no hay comida, no hay remedios, no hay salidas, no hay nada. Entonces 6 días, ocupate de eso y un día dedicáselo a Dios. Muy bien.
Ahora los voy a llevar, después lo vamos a unir todo, pero les quiero dar ciertos puntos que espero que les rompan el conocimiento que les han instaurado en la religión occidental. Vamos a hablar 2 minutitos nomás, de Rav Shaul, conocido con su nombre griego, Pablo. Muy específico, muy puntual, muy de la escritura, para que no empecemos que se interpreta, que se dice, que se... Directo. Resulta que Rav Shaul, su función era llevar el mensaje de que el Mesías vino, que el Mesías era Yeshua, a las comunidades que estaban afuera de Israel. A las comunidades. No habían iglesias, no existía la iglesia en ese momento, no había otra institución. Habían comunidades judías. Entonces él iba y enseñaba. Y cuando él iba y enseñaba, personas que eran judías y personas que no eran judías lo escuchaban y lo seguían. Perfecto. Entonces vuelve a Jerusalén. Estamos en Hechos capítulo 21. Y entonces le dice Jacobo y los ancianos que estaban con él. Los ancianos no son los viejitos, sino son los sabios. Vamos a poner todo en contexto del idioma recurrente, el idioma hebreo. Bueno. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esto es una traducción de la religión occidental. Lo que está diciendo acá, ¿cuántos han creído que Yeshua es el Mesías? Y todos son celosos de la ley. Esto es Shomer Torah. Y todos guardan la Torah, aman la Torah. La ley es la Torah. Quiere decir que en Jerusalén había muchos judíos que creían que Yeshua era el Mesías y seguían viviendo la Torah como corresponde. Se ha informado que a los judíos que están entre los gentiles les enseñás a dejar de lado a Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos y que no observen las costumbres. O sea, abolir la circuncisión, que es lo que hizo la religión occidental, y anular la Torá, anular los mandamientos. Para que eso quede demostrado que no es así, hay 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. ¿Qué voto? El del Nazir. Se tiene que cortar la cabellera. Entonces, pagá el corte de cabellera y ahí va a quedar demostrado de que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y tú también andas Shomer Torah, guardando, viviendo la Torah. Y que le hemos escrito a los gentiles que venían a las comunidades judías que él visitaba, que tienen que no hacer 3 cosas. Abstenerse de los sacrificados de los ídolos, es decir, no comer carne de animal sacrificado a ídolos, no comer sangre y no practicar fornicación. La fornicación refiere a los cultos paganos de las orgías sexuales de los griegos y de los romanos. Ese es el mínimo que se le pedía a una persona que venía por primera vez a una sinagoga para que pudiera estar adentro. Porque como dice Hechos capítulo 15, porque Moshe es enseñado todos los sábados. Es decir, porque la parashá, Moshe, la Torá, se enseña todos los sábados. Entonces, el mínimo que se le pide es no comer sangre, no tener nada que ver con los ídolos, no practicar orgías sexuales paganas, para poder estar. Después,
En el tiempo, la persona va a ir aprendiendo y conociendo y entonces se va a sumar al camino. Y después llegará la circuncisión, etcétera, 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 etcétera. Por compromiso con la divinidad. Bueno, así que el señor Pablo anuló la ley, la Torá y esto y el otro, eso es una interpretación muy posterior que ha hecho alejar la sociedad occidental de la revelación divina. Bueno, otro dato interesante, capítulo 21, capítulo 22, y que a Pablo lo mete preso, porque entraron a veces los que no lo querían, no querían que ellos eran el Mesías y todo ese grupo. No, él dijo esto, él dijo lo otro, bueno, preso. Entonces, él pide defenderse ante el pueblo. Estando en pie en las gradas, capítulo 21, 40, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hubo gran silencio y habló en lengua hebrea. ¿Qué estamos diciendo? Que Rav Shaul Pablo habló al pueblo que lo estaba escuchando en lengua hebrea. Quiere decir que el pueblo entendía el hebreo y hablaba el hebreo. La interpretación de que Yeshua habló en arameo surgió entre el siglo VI y el siglo VII, después de la vida de Yeshua en este mundo. Y se dice, con esa interpretación, que es falaz, que la clase alta y los estudiosos hablaban hebreo, la clase común arameo. Era exactamente al revés. La clase alta que estaba unida a los romanos y demás, hablaban algo de arameo, y el resto del pueblo, la gente común, hablaba hebreo. Como no tienen cómo justificarlo este texto, ustedes van a encontrar en las Biblias de la religión occidental, hebreo, una señal y abajo dice que en realidad significa arameo. Bueno, ¿es hebreo o es arameo? Es la misma falacia que hacen con el día de reposo. No, el texto original dice sábado. Pero como no pueden decir sábado porque lo cambiaron por el domingo, el día dio sol, entonces ponen el día de reposo. Y en algunas traducciones que les da vergüenza mentir, ponen un asterisco y ponen abajo, aquí equivale a sábado. ¿Por qué no pones el texto directamente? ¿Por qué no pones la verdad como verdad? ¿Por qué? Porque tenés que modificar 2000 años de historia. Historia, poder, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que todas esas películas de Hollywood, los libros, todo eso, no son bíblicas. Directamente no son bíblicas. Claro, al correr el idioma, corres toda la interpretación, obviamente. Bueno, para terminar de romper los esquemas en el día de la fecha, es lo que me gusta hacer. Me siento muy cómodo rompiendo esquemas, porque después se van. Y además no cobro por esto, es gratis. Lo voy a introducir en otro tema paralelo, simplemente para romper esquemas, no por otra cosa, pero eso siempre la Torá y la Parashá permite semana a semana abrir el cerebro. Ver la misma escritura con otros ojos. Bien, vamos al punto. Resulta que Yeshua murió, resucitó,
resucitó el Shabbat, no resucitó el domingo, está escrito: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Eso es una traducción, obviamente, de la religión occidental. El texto dice: el primer día de la semana, muy temprano. Pero como la Biblia fue escrita en hebreo y no griego, y aún siendo griego, el original lo que está diciendo es a las primeras luces del primer día de la semana. El calendario de la Biblia es hebreo, no es griego ni romano. Entonces, las primeras horas del primer día de la semana, no del domingo. El domingo es el nombre que los griegos le daban y los romanos al día. Es a las 7, 7:30 de la tarde. Porque el horario de los días en el calendario hebreo, cada día comienza a las 7:30 de la tarde. Entonces, las primeras horas es cuando el sol está bajando y se empieza a ver el sol en el horizonte. Son las primeras horas del día que comienza a las 7:30 de la tarde. Fueron a esa hora a pasar las cremas y los ungüentos al cuerpo de Yeshua, y cuando fueron no estaba. Entonces, como quisieron cambiar el sábado por el domingo, arreglaron la escritura también. Bueno, en el medio de todo eso, había dos personas que iban camino, traducido, a Emaús. Estaba, cuando les conviene usar el griego, cuando les conviene usar el hebreo, estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué son 60 estadios? Más o menos 10.400 de 1.800 metros. Más o menos. 100 cuadras. Pues claro, terminó Shabbat y se iban caminando hacia su casa. 10 kilómetros. Entonces estaban hablando los dos muchachos, voy a hacer la historia muy cortita, y se les apareció Yeshua. Ellos no sabían que era Yeshua, no identificaban, qué sé yo. ¿De qué están hablando? ¿De qué? ¿No te enteraste de lo que pasó? Entonces está escrito. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron. Estamos en Lucas 24. Así como está escrito, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. De Jesús, de Yeshua Nazareno. ¿Por qué Nazareno? De Nazaret. No. Puede ser de Nazaret. ¿Por qué no nació en Nazaret? Él nació en Belén. Y en el hebreo, vos sos de la ciudad que naciste. No donde te criaste después más tarde. Vos naciste en tal ciudad, Belén de Judá. Naciste ahí. Entonces eras nombrado después mi Belén. De Belén. Nazareno. Nazareno, busquen, pero busquen, no de nacer, de no ser, de este, y uno te pasan al otro y te dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta, porque quieren llevarlo a Nazaret. ¿De qué se están olvidando? Como son antisemitas. ¿De qué se olvidan? Del nacido. Por eso, el que hacía el voto a Dios, por eso, ustedes van a ver muchas fotos y dibujos de Jesús, blanco, ojos claritos, no hay judíos así, más en esa época y en ese lugar, con el pelo largo. Los judíos usaban el pelo largo. ¿Por qué tenía el pelo largo en esas fotos? Es una invocación de que era nazareo, que era nacido.
y cada 30 días había que cortar el voto del Nazir. ¿El Nazir quién es? El que presta un servicio directo a Dios, que nace para traer un mensaje referido al pueblo. Tal es así que él después, lean de ustedes el capítulo, después les explica las escrituras, los profetas, lo que decían, que no sé cuánto, bueno, se hace que se quiere ir, entonces no, quédate con nosotros, quédate a comer con nosotros. Entonces, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y le dio. Tomó el pan, lo bendijo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Lo partió, y se lo dio. Porque lo habían invitado a comer. Y antes de la comida tenemos el pirush, que es la copa, y tenemos el hamotzi, que es la bendición del pan. Con lo cual agradecemos a Dios con la comida. No había santa cena, ni el cuerpo de Cristo, no, el pan, la comida. Bueno, entre... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Apaguen el micrófono. Entonces, entre lo que les conté de Rav Shaul, de Pablo, y lo que les acabo de contar de Yeshua, queda muy claro que toda esta historia es una historia de judíos, entre judíos, y que hay gente que no era judía, que estaba interesada en conocer el camino de conexión y de revelación de la divinidad, de acuerdo a la enseñanza simple que dejó Yeshua, que es la puerta que nos abre el conocimiento del alma. ¿En qué derivó todo esto? En que haya muchas religiones. Lamentablemente, se bifurcó el conocimiento de cómo acceder al contacto directo con la divinidad. Cuanto más religión y más obligación, más control sobre la persona. Cuanto más control sobre la persona, más poder del que controla. Y sobre eso vienen las promesas. Si haces esto, te va a pasar esto, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y no termina nunca. Son tantas cosas que no terminan nunca. Bueno. Vamos a aplicar todo esto a nuestra vida diaria. Porque si no, nos quedamos en la teoría y nos seguimos olvidando del centro. Y el centro es el contacto con Dios. Poder romper todas las barreras que nos separan de Dios. Las barreras que nos separan de Dios están adentro, no están afuera. Todo lo que vemos afuera que es un problema es porque no podemos resolverlo internamente. Cuando lo resolvemos internamente, lo de afuera se empieza a acomodar solo. Porque somos co-creadores con Dios. Tampoco creemos en un Dios que está apartado allá arriba, juzgando a toda la tierra. Ni tampoco creemos en un Dios que es todo amor, es toda belleza. Ni un extremo, ni otro extremo. Un Dios justo que nos pide que evolucionemos. Justo no quiere decir que sea malo, sino que nos va indicando el camino. ¿Cómo podemos aplicar
el voto del Nazir, del Nazareno, del Nazareo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, me quiero comprometer con tal cosa. En vez de comprometerte con tal cosa, trata de escuchar la voz que tenés en el interior. Porque es ahí donde Dios habla. Hay que apartarse de lo que nos rodea, pero para hacer introspección, para interiorizarse, mirar hacia adentro. Porque el equilibrio está adentro, no afuera. Si el equilibrio estaría afuera, si gano más, compro el auto. Ya está, ya llegué. Bueno, chocás el auto y tenés que comprar otro. No es la solución. Hay que escuchar la voz interna, la voz del corazón. Para eso es muy bueno el silencio. Bajar la presión de los pensamientos, ordenar los pensamientos, ordenarte a vos mismo, para poder ingresar en un diálogo directo con la divinidad. Como ejemplo, hablas con una persona y la persona habla, y le decís, y la persona habla. ¿Qué pensás? No, bueno, no se puede hablar, esto escucha. Con Dios pasa lo mismo. Y Dios, y dame, y Dios, y te pido, y dame. Así, arreglate. Para encontrarnos con la divinidad directamente. Tenemos que respetar que la creación es de Él, que las cosas que nos pasan vienen de Él, y que nos ha dado las posibilidades de superarlas todas. Solo con mucho amor, te puedes encontrar directamente con el conocimiento divino. Cuando haces eso, cuando vos lo das, ahí te das cuenta que Dios te está amando de antes y que te está esperando. Hace poco, la parasha anterior, estudiamos 4 virtudes que el alma tiene que desarrollar. El carácter dulce, el dueño de sí mismo, la fuerza de voluntad y elevarse del mundo físico. A eso hay que agregarle la tefilá. Entonces, cuando te querés comprometer con algo, este mes no voy a hacer tal cosa. Bueno, listo. Tenés que trabajar las 4 herramientas que necesitamos. El carácter dulce, el dueño de sí mismo, fuerza de voluntad y elevarse del mundo físico. Y a eso hay que sumarle la tefilá, la oración. Dios escucha todas las oraciones. Todas. Pero el hombre sabio dice una sola vez lo que siente que necesita. Y confía en que va a haber respuesta. Se ha enseñado, tenés que orar, y dale. Es como cuando vas con una persona, te dice, escucha.
de manera directa, con pocas palabras, yendo al punto de lo que estás necesitando. Y sabiendo esperar a que Dios responda. Y Dios siempre responde. Que no nos dé lo que pedimos es otro tema, porque por ahí él lo mira de arriba y dice, no, pero esto no es lo que hace falta, a vos te hace falta otra cosa. Bueno, hay que aceptar lo que viene. En resumidas cuentas, cuando sentimos salir del mundo diario para introducirnos, es introducirse en la relación directa con Dios, que no es creencia, es vivencia. Porque si fuera creencia, entonces me estudio todos los libros, me los sé de memoria y ya está, ya llegué. ¿A dónde llegué? Al conocimiento que te enseñaron. ¿Desde dónde te lo enseñaron? Entonces seguís siendo un esclavo del conocimiento de otros. Y acá lo importante es no ser oveja, ser pastor. Es decir, llegar al nivel de ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que oramos, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo responsables de nosotros mismos, entonces accedes al nivel de contacto directo con la divinidad. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? El Rav Shaul, conocido como Pablo, vivía la Torá, enseñaba la Torá, hablaba en hebreo. Y Yeshua muy posiblemente haya sido un nazir. Que cuando partió el pan y lo dio de comer, hizo la motzit, la religión clásica del pueblo de Israel. Que no inventó nada nuevo, que simplemente vivió las costumbres del pueblo de Israel como corresponde, puede ser un rabino. Y que de tanto en tanto, no todos los días ni como forma de vida, si no seremos ascetas, de tanto en tanto, sentarse frente a Dios, en soledad, en silencio, en tranquilidad, y hablar directamente con Él. Si logras esos pasos, vas a tener muchas respuestas. Y vas a focalizar la existencia desde el núcleo del cual cada uno viene, que es la fuente divina. Después el otro conocimiento, el conocimiento mental. La Biblia dice, te dije, me dijeron, aprendí, descubrí, está bien. Lo importante es el contacto directo con Dios y el compromiso que tengas cada día para conectarte con Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que no amas a Dios, es Dios el que te ama. Entonces, nosotros lo amamos. Que no hacemos, que Él hace a través nuestro. Entonces, en resumen, pedir menos y dar más. Porque cuando das, te convertís en luz del mundo. Entonces, Dios fluye en tu alma. Y tu alma
puede conectarse con las dimensiones superiores, que te da un conocimiento cada vez más profundo de la misma vida, más que de una religión X religión, más conocimiento de la misma vida. Nuevos proyectos y nuevos días hermosos por vivir. Cada día es una posibilidad de ser felices porque estamos en contacto con la fuente divina. Chao. Bueno, muy bien. Vamos a poner en pie. Vamos a decir el Cádiz mesiánico.